La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la han vencido. Juan 1:5. En un mundo ahogado en ruido, confusión y máscaras, llega un momento en que la verdad exige ser escuchada. Y hoy, ese momento es ahora. Si has sentido el peso del silencio, de ser incomprendido, de ver cómo la injusticia avanza mientras la gente buena mira hacia otro lado, esta historia es para ti. Esto no es solo un cuento, es una confrontación. Es la colisión de la verdad y la negación, la luz y la sombra, la voz y el vacío. Así que antes de sumergirnos en el tema, asegúrate de estar suscrito, porque historias como esta necesitan guardianes, testigos y guerreros como tú. Activa las notificaciones, porque cada capítulo que sigue podría cambiar algo muy profundo en ti. Esto no es solo contenido, es una misión. El silencio en aquella habitación no era vacío, era denso, denso. Ese tipo de silencio que te oprime las costillas como agua que sube. Las miradas se movían rápidamente a su alrededor, fingiendo no ver lo que se había vuelto demasiado obvio para ignorarlo. Pero un hombre no apartó la mirada. No podía, porque algunas verdades, una vez vistas, tienen la capacidad de atormentar el alma, hasta que se dicen en voz alta. El precio del silencio ya no era aceptable, y en ese momento, entre la lealtad y la conciencia, decidió romper la ilusión. Recordó la primera vez que vio las señales. No eran alarmas rojas deslumbrantes, no. Algo mucho más insidioso. Sonrisas que no llegaban a los ojos. Risas que se acababan demasiado rápido. Documentos que se desvanecían. Promesas que parecían demasiado perfectas. Al principio, se concedió el beneficio de la duda. Se dijo, quizás me equivoque, quizás no sea nada. Pero en el fondo lo sabía. El instinto no susurra mentiras. Advierte. Cada paso más profundo en la organización revelaba grietas. Y detrás de cada grieta, una sombra. Reuniones a puerta cerrada. Llamadas telefónicas que se detenían al entrar. Y esas miradas, mitad miedo, mitad complicidad. No era paranoico. Estaba despierto. Despierto en un sistema que le rogaba que siguiera durmiendo. Pero ¿cómo ignorar el grito de tu propia conciencia cuando es más fuerte que un aplauso? Empezó a anotarlo todo. Cada irregularidad, cada inconsistencia. Estaba construyendo un caso, pero más que eso, estaba construyendo coraje. Lo que lo hizo más difícil fue que no eran monstruos, eran amigos, mentores, personas que una vez lo sostuvieron cuando se derrumbó. La traición no fue solo legal, sino espiritual. ¿Cómo te vuelves contra personas a las que una vez amaste y respetaste? Luchó con el peso de ser testigo y denunciante, y esa tensión, entre el corazón y la verdad, casi lo destrozó. Pero en la oscuridad, la convicción se convierte en una antorcha. Dejó de dormir, no por miedo, sino por el fuego, ese que quema cuando el propósito supera a la comodidad. Sabía lo que sucedería si hablaba, represalias, aislamiento, tal vez incluso peligro, pero algo en él ya había cambiado. La decisión no era sí, sino cuándo. Así que ensayó las palabras, no para memorizarlas, sino para sobrevivir. Porque la verdad dicha en voz alta no es solo información, es guerra. Encontró una aliada, solo una mujer en los archivos que había estado observando desde las sombras. Susurró, no estás loco, yo también lo he visto. Esa frase lo salvó, porque las revoluciones suelen empezar con dos personas, una dispuesta a hablar y otra dispuesta a creer. Juntos, comenzaron a rastrear las raíces del engaño. No solo lo que se hizo, sino el por qué, los patrones, las motivaciones, las mentiras que alimentaban el sistema como las venas alimentan un corazón. Para cuando llegó el momento de dar un paso al frente, estaba listo, no por intrépido, sino porque finalmente comprendió el precio de guardar silencio. Se paró ante el tablero, con la voz temblorosa pero clara, y contó la historia, no solo la suya, sino la de todos los que nadie se atrevió a contar. Y cuando terminó, la sala no estalló, no se derrumbó, respiró. Por primera vez en años, respiró la verdad. Las consecuencias no fueron silenciosas. Los susurros comenzaron a extenderse por los pasillos como el humo de un incendio que alguien juró que no existía. Quienes antes lo habían recibido con cálida familiaridad,
ahora apartaban la mirada, algunos por miedo, otros por culpa, pero la verdad, una vez dicha, tenía un peso propio. Cambió el ambiente, revolvió el polvo. La institución intentó contenerla, empaquetarla, reducirla a un malentendido. Pero las semillas ya estaban sembradas. Y la verdad, a diferencia de las mentiras, crece sin permiso. Observó cómo se reformulaban las políticas de la noche a la mañana, cómo se corregían los registros misteriosamente, cómo se reescribían las historias en tiempo real. Control de daños, lo llamaban. Pero él sabía que no era así. No estaban arreglando lo que estaba roto, sino tapando lo podrido. El problema no era cosmético, era sistémico, y fingir lo contrario solo acentuaba la podredumbre. Fue entonces cuando se dio cuenta. Exponer la verdad no era suficiente. Tenía que defenderla, protegerla para que no volviera a ser enterrada. El sueño llegaba a trocitos. Cada silencio se sentía cargado. Cada correo electrónico, una amenaza potencial. Pero a medida que el miedo se apoderaba de él, también lo hacía la determinación. Empezó a documentarlo todo. Llamadas, reuniones, encuentros extraños. No por paranoia, sino por preservación. Porque los denunciantes no solo luchan contra los sistemas, sino contra la amnesia. Luchan contra el olvido lento y estratégico que se produce cuando se cuestiona el poder. Y él se negó a ser borrado. La gente empezó a acercarse a él en secreto. Gracias, susurraban. Pensé que estaba solo. Llegaban con historias, con pruebas, con la confianza destrozada. Y cada historia validaba la que él contaba. No se trataba de un solo acto ilícito, sino de una cultura. Un patrón que se repetía en diferentes oficinas, con diferentes nombres, con las mismas tácticas. Lo que él había iniciado ya no era solo suyo. Se había convertido en un movimiento en la sombra. Aún así, la soledad era profunda. Públicamente, lo pintaban como amargado, inestable e insubordinado. Cuestionaban su carácter porque no podían refutar sus hechos. Aprendió que quienes dicen la verdad suelen ser crucificados antes de ser reivindicados. Y sin embargo, no se derrumbó, porque había aceptado la incomprensión. Cuando tu causa es la claridad, no puedes dejar que la confusión se apodere de tu narrativa. Se mantuvo firme, no porque se sintiera valiente, sino porque retirarse sería revelar demasiado. La mujer de los archivos, su única aliada visible, fue despedida con el pretexto de una reestructuración. Él vio el juego como lo que era, una represalia disfrazada de reforma. Esa pérdida lo afectó profundamente. Ella era la única persona que le había dicho: "Te veo". Ahora, él tenía que convertirse en esa voz para los demás, no por ego, sino por necesidad. Cuando eres el único que queda en pie, o te conviertes en el puente, o en la señal de advertencia. Él eligió la primera. Un día, pasó por una sala de conferencias y vio una presentación de diapositivas, una que usaba sus hallazgos exactos, rebautizada como descubrimientos internos. Ningún reconocimiento, ninguna mención, solo verdades suavizadas y reempaquetadas por quienes una vez las negaron. Ese momento dolió más que cualquier acusación. Le habían robado la voz y la habían convertido en un arma para su propia imagen. Y aún así, sonrió, porque incluso la verdad robada sigue siendo verdad. Y en el fondo sabía, una vez liberada, la verdad no puede volver a ser enjaulada. Empezó a hablar en reuniones, pequeñas al principio, con cautela, foros anónimos, reuniones cifradas, círculos clandestinos de personas que habían sido perjudicadas por instituciones en las que alguna vez creyeron. Su historia resonó, no por ser única, sino por ser familiar. Hablaba no como una víctima, sino como un superviviente. Un narrador con una brújula deteriorada que guiaba a otros hacia el norte. Cada vez que compartía, sentía que la tensión en la sala se transformaba. Los ojos se abrían de par en par. Las bocas se apretaban. La gente se inclinaba hacia adelante. No por curiosidad, sino por reconocimiento. No solo estaba exponiendo la corrupción, sino reflejando su silencio. Y eso era lo que más les asustaba, que sus propias voces hubieran estado sepultadas durante mucho tiempo bajo el profesionalismo, el decoro y el miedo.
Pero allí estaba él, desangrando la verdad sin vergüenza. Y eso les daba permiso para hacer lo mismo. Las cartas empezaron a llegar, impresas, escritas a mano, anónimas. Algunas eran amenazas, otras gratitud. La mayoría eran una mezcla de ambas. Admiro lo que hiciste, pero no puedo arriesgarlo todo. Gracias por hablar. Ojalá fuera lo suficientemente valiente. Has arruinado un legado. Estas palabras persistieron más de lo esperado. No porque dolieran, sino porque revelaban la guerra que se libraba en los corazones de las personas. El forcejeo entre la conciencia y la comodidad. No buscaba venganza, buscaba una solución. Pero a los sistemas no les gusta que los reparen. Les gusta que los adoren o que los dejen en paz. Cuanto más hablaba, más resistencia recibía. No con balas ni demandas, sino con silencio, degradaciones y exilio burocrático. No mataron su voz, intentaron silenciarla con indiferencia. Pero lo que olvidaron es que la verdad resuena, sobre todo en habitaciones vacías. Una noche, después de una entrevista particularmente cruda, se sentó solo en una azotea, con las luces de la ciudad parpadeando bajo él como verdades dispersas. Pensó en renunciar, en desaparecer, en empezar de nuevo. Pero entonces recordó una frase que ella le dijo una vez: «Tu voz es un faro. Algunos la maldecirán, otros sobrevivirán gracias a ella». Cerró los ojos, respiró hondo y susurró: «Todavía no he terminado». El propósito es algo tenaz, no muere fácilmente. Sabía que lo vigilaban. La batería de su teléfono se agotó demasiado rápido. Autos desconocidos rondaban afuera de su edificio. Sus amigos le advirtieron que dejara de empujar, pero el miedo hacía tiempo que se había vuelto familiar. Se asentó en su pecho como un viejo amigo, ya no paralizante, simplemente presente. Y así siguió escribiendo, siguió hablando. No por gloria, ni siquiera por justicia, sino porque la alternativa, el silencio, era una muerte lenta. Una mujer escribió: «Gracias a ti, yo también alcé la voz». Y esa frase tenía más peso que cada titular, cada amenaza, cada noche de insomnio. Fue entonces cuando se dio cuenta, se había convertido en lo que una vez buscó. No en un denunciante, no en un rebelde, sino en un espejo. Una voz que reflejaba a los demás. Una señal en una tormenta que muchos creían tener que soportar solos. Llegó el momento en que lo invitaron a hablar en una plataforma nacional. No era una trampa, pero tampoco era seguro. Sabía que las reglas habían cambiado. Ya no se trataba de sobrevivir, se trataba de liderar. Cada palabra sería diseccionada, cada aliento analizado. Pero no se inmutó. Subió al escenario como un hombre que ya lo había perdido todo, y de alguna manera, había encontrado algo aún más grande. El silencio antes de su primera frase fue de esos que exigen reverencia. Miró a la cámara, no al público, y dijo: «No estoy aquí para convencerlos. Estoy aquí para recordarles lo que ya saben». La sala estaba aséptica, corporativa, sanitizada. Pero su voz se quebró con algo crudo, algo real. No ofreció viñetas ni sugerencias políticas. Ofreció un corazón al descubierto. Habló de la traición, no solo de los demás, sino de uno mismo, cuando preferimos la comodidad a la valentía. Habló de complicidad, de cómo todos participamos en las historias que fingimos no ver. Y por un instante, las paredes se sintieron más delgadas, como si la propia estructura escuchara, insegura de cómo defenderse de algo tan humano. Tras la transmisión, recibió elogios de desconocidos y silencio de sus allegados. Los rostros conocidos dejaron de devolver las llamadas. Las invitaciones se acabaron. Algunos temían que los asociaran con él. Otros simplemente no sabían cómo estar al lado de alguien que había elegido la verdad por encima de la tribu. Pero él no lamentó la distancia. Comprendió que hablar luz en la oscuridad significa perder a quienes han construido sus hogares en las sombras. Y aunque le dolía, también lo sabía. No todos están destinados a seguirte a donde vas. Empezó a documentar historias de otros. Enfermeras, maestros, oficiales, artistas. Todos cargaban con cargas que les decían que ignoraran. Le enviaban fotos, audios, entradas de diario. No las publicó.
Todavía no. Escuchó. Catalogó. Afirmó. Porque a veces, la sanación no comienza con la acción, sino con el reconocimiento. Se estaba convirtiendo en un vehículo. No solo para la indignación, sino para la memoria, para la dignidad, para los hilos invisibles que nos mantienen unidos mucho después de que las instituciones nos fallan. Entonces llegó la reacción. Real, pública, innegable. Surgió una campaña de desprestigio. Su vida privada quedó expuesta. Su integridad fue cuestionada. Viejas heridas se convirtieron en armas. No fue sorprendente, pero fue agotador. Recordó haber pensado, ni siquiera les importa si es verdad. Solo quieren que la gente dude. Y la duda, lo sabía, es corrosiva. No destruye de golpe, erosiona. Así que se afianzó de nuevo. No en demostrarles que estaban equivocados, sino en recordar por qué empezó. El apoyo llegó en oleadas. No siempre era fuerte. A veces era solo una mirada de alguien entre la multitud. Un gesto de asentimiento. Un mensaje que decía, sigue adelante. Y a veces eso bastaba. Aprendió que los movimientos no siempre son truenos. A veces son susurros que se niegan a ser silenciados. Y su voz, quebrada y cansada como estaba, se había convertido en uno de esos susurros. Un recordatorio constante de que, incluso en un mundo construido para olvidar, algunas verdades se niegan a morir. En el primer aniversario de su primera declaración pública, caminó solo hacia el lugar donde todo comenzó. El mismo pasillo, el mismo olor a café rancio y ambición. Nada había cambiado. Y sin embargo, todo había cambiado. Se quedó allí, respirando el peso de todo. No con arrepentimiento, sino con reverencia. Por el precio, por la llamada, por las innumerables voces anónimas que lo habían traído hasta allí. Susurró una silenciosa promesa a las paredes. No me detendré. No puedo. Su trabajo evolucionó hacia algo más discreto, más deliberado. No buscaba llamar la atención. Buscaba precisión. Capacitó a otros en documentación, en resiliencia, en cómo reconocer los patrones de represión antes de que se convirtieran en políticas. Creó un modelo, no para la rebelión, sino para una resistencia arraigada. No para el ruido, sino para un cambio que perdure más allá del aplauso. Y quienes lo siguieron, no solo estaban enojados, sino despiertos. Un joven se le acercó después de un taller, con manos temblorosas y ojos nerviosos. Dijo, pensé que estaba roto, pero me hiciste darme cuenta de que solo estaba rodeado de mentirosos. Esa frase se le quedó grabada en la memoria. Porque sanar, comprendió, no se trata de volver a ser quien eras antes del dolor. Se trata de convertirse en alguien que pueda llevar tanto el dolor como el propósito, sin confundirlos. No se estaba sanando solo, también estaba ayudando a otros a hacerlo. Aún había noches en las que lo cuestionaba todo. Cuando el precio parecía demasiado alto, el silencio demasiado fuerte. Pero en esos momentos, no corría. Escribió. Vertió sus dudas en páginas, no para darles poder, sino para verlas con claridad, para trazar su forma y nombrarlas, porque la duda no expresada se convierte en veneno. Expresada, se convierte en un mapa. Y los mapas, incluso los desordenados, nos ayudan a encontrar el camino de regreso a la convicción. Llegó una carta que lo estremeció. No era un elogio ni una amenaza, sino una confesión. De alguien de adentro. Alguien que había intentado ocultar la verdad que él expuso. Escribió, ahora veo de qué fui parte. No pido perdón, solo, no te detengas. Esa carta lo hizo llorar. No de triunfo, de dolor. Porque incluso los villanos de esta historia, alguna vez fueron humanos, y en algún momento del camino, sacrificaron la integridad por la supervivencia, justo como él casi lo hizo. Empezó a verlo con claridad. No se trataba solo de una institución, era un reflejo de algo más grande. Una cultura que premia el silencio, castiga la curiosidad y disfraza la lealtad de virtud. No solo luchaba contra la corrupción, luchaba contra la apatía. La lenta decadencia de la responsabilidad moral que se produce cuando las personas buenas deciden mantenerse cómodas en lugar de conscientes. Y esa guerra, lo sabía, estaba lejos de terminar. Pero también había luz.
Luz real y tangible. Una escuela cambió su protocolo de denuncia gracias a su trabajo. Un ayuntamiento aprobó una ley de protección de denunciantes inspirado por su testimonio. No fueron victorias masivas. No fue un cambio repentino, sino semillas. Semillas con raíces. Y cada vez que veía brotar una, sentía algo sagrado. No religioso, sino sagrado. Como si esta lucha no se tratara solo de justicia. Tal vez se tratara de redención. Estaba en otro escenario. Años después. Más viejo. Más tranquilo. Más sabio. La sala albergaba rostros nuevos. Nuevos luchadores. Personas que cargaban con sus propias historias de ruptura y determinación. Ya no hablaba como antes. No había fuego ni furia. Solo claridad. Calma. Dijo. El coraje no es ruidoso, es constante. Y en esa frase vivía toda una vida de tormentas, cicatrices y una esperanza obstinada. No aplaudieron de inmediato. Solo respiraron. Como si por fin alguien hubiera puesto nombre a lo que habían estado intentando sentir. El panorama había cambiado. No del todo. No a la perfección. Pero lo suficiente como para notarlo. La gente empezó a hablar antes. Dudaba menos. Las organizaciones se detenían antes de ocultar las cosas. No era una revolución. Era una recalibración. Y aunque su nombre no siempre se mencionaba, el eco de su voz se sentía en espacios a los que nunca entraría. Se había convertido en parte de la arquitectura de la verdad. Una viga oculta. Un susurro estructural. Necesario. Pero con el legado llegó el peligro. La gente intentó redefinir su historia. Pintarlo como un radical, un mártir, una advertencia. Cada etiqueta parecía una dilución. No quería ser venerado. Quería que la gente despertara, que actuara, que tomara lo que él había comenzado y lo llevara más lejos. Porque la verdad no es una posesión, es una antorcha. Una que debe transmitirse, incluso cuando las manos aún arden. Volvió a aceptar la incomprensión. Porque la misión nunca fue caer bien. Se trataba de ser útil. Una joven se acercó a él con documentos, pruebas, de esas que podrían derribar a alguien influyente. Le temblaban las manos al dejar la carpeta sobre su escritorio. No sé qué hacer, dijo. Él la miró, no como una mentora, sino como alguien que una vez estuvo exactamente donde ella estaba. Y le dijo, di la verdad, luego protégela, luego enséñale a alguien cómo. Ese momento se sintió como un círculo completo. No un final, sino una continuación. Empezó a viajar menos, a escribir más, a enseñar en círculos más pequeños. No para llamar la atención, sino para impactar. Algunas lecciones son demasiado frágiles para los escenarios. Pertenecen a conversaciones susurradas, llamadas telefónicas a altas horas de la noche, cartas escritas a mano. Ahora comprendía que los movimientos no siempre necesitan pancartas. A veces necesitan jardineros, personas que cuidan la tierra después de que desaparecen las cámaras. Él se convirtió en eso, silenciosamente, intencionalmente, el arquitecto de un cambio más profundo. Las amenazas nunca desaparecieron del todo, pero perdieron su fuerza, porque había construido una vida arraigada en algo que ellos no podían tocar, la integridad. Su reputación no era intachable, estaba marcada por cicatrices y era sagrada. Y la gente confiaba en él, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque había planteado las preguntas más difíciles y las había superado. Ese tipo de credibilidad no se compra. Hay que ganársela, con fuego, con pérdidas, con una verdad implacable. A veces se sentaba en su porche y escuchaba grabaciones de sus viejos discursos. No por vanidad, sino para recordar su propia voz, para recordarse de dónde venía. Porque incluso quienes llevan antorchas necesitan luz a veces. Y cuando las dudas lo asaltaban, como siempre, volvía al principio, al pasillo, a la decisión, al susurro que se convirtió en grito de guerra. Entonces, una noche, llamaron a la puerta. Un niño, de no más de 12 años, sostenía un cuaderno arrugado. «Mi mamá me dijo que dijeras la verdad», dijo el niño. «Escribí algo. ¿Puedes leerlo?» Tomó el cuaderno con manos temblorosas. Y en ese instante, lo supo. La historia lo había superado. El fuego había encontrado otra chispa.
Y eso fue suficiente. Observó cómo el mundo intentaba olvidar de nuevo. Una crisis diferente. Otros actores. El mismo silencio. Pero esta vez, algo era diferente. El silencio no duró tanto. La gente habló. Organizada, grabada, compartida. Citaron sus palabras sin saber que eran suyas. Y él sonrió. No por orgullo, sino por alivio. Porque la cultura había cambiado. Lentamente, dolorosamente, pero innegablemente. Las semillas habían echado raíces. Empezó a ver patrones que otros pasaban por alto. No solo en sistemas, sino también en personas. Podía distinguir cuando alguien estaba a punto de romper su silencio. Había una mirada, una tensión en los ojos, un temblor en la voz. Había vivido en esa tensión tanto tiempo que se volvió familiar. Y así escuchó, con amabilidad, con paciencia, porque a veces lo que alguien necesita no es un consejo, sino un lugar seguro para desentrañar. Se hizo un documental. No le gustó. Demasiado pulido, demasiado simple. Lo convirtieron en una historia heroica, un arco argumental limpio, un final triunfal. Pero la verdad era más confusa. Él no era un héroe, era un hombre que se negó a mentir y pagó el precio. Quería que se honrara la complejidad, el costo, la soledad, la lucha diaria entre la fe y el cansancio. Pero a los medios no les gustan los matices, así que lo dejó pasar. La historia ya no era suya. Conoció a otros como él, honradores heridos, algunos aún sangrando, otros con cicatrices. No se reunían a menudo, pero cuando lo hacían, era sagrado, sin títulos, sin discursos, solo historias, compartidas con la honestidad que solo existe entre quienes han caminado descalzos sobre el fuego. Se reían más de lo esperado, se reían del absurdo, la ironía, la divina comedia de decir la verdad en un mundo construido sobre mentiras. A veces se preguntaba qué habría sido de su vida si hubiera permanecido en silencio. Más segura, quizá. Más cómoda, pero más vacía. Y habría tenido que enfrentarse al espejo cada día, sabiendo que había elegido la paz por encima de los principios. Ese pensamiento lo atormentaba más que cualquier amenaza. Porque el legado no se construye en la comodidad. Se forja en el conflicto. Y el espejo no miente. Comenzó a ser mentor a distancia, apoyando discretamente a quienes estaban a punto de tomar una decisión. No les decía qué hacer. Simplemente les preguntaba, ¿qué les gustaría que sus hijos supieran sobre su silencio? Esa pregunta les impactó de forma diferente, porque al fin y al cabo, todos vivimos con nuestros ecos, y quienes eligieron la verdad, duermen de otra manera. No más tranquilos, solo más limpios. Y entonces, una mañana, como cualquier otra, se paró junto a una ventana y sintió paz, no porque la lucha hubiera terminado, sino porque ya no la llevaba solo. Otros habían recogido la antorcha. La historia se había fragmentado en 1000 voces, y la oscuridad no había desaparecido, pero se estaba reduciendo, lentamente, fielmente, porque alguien, en algún lugar, había decidido hablar. Soy Oliver, y como tú, he estado en lugares donde el silencio gritaba más fuerte que la verdad. Si esta historia te conmovió, es porque estabas destinado a escucharla. Así que no dejes que termine aquí. Suscríbete al canal, comparte este mensaje y sigue a Jesús con valentía, porque el mundo necesita tu voz. Defiende lo correcto, incluso cuando te tiemblen las rodillas. Estoy contigo en esto, siempre.